Vamos a abrir nuestras Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 30. Amén. Y cuando lo tengan, digan amén. 1 Samuel, chapter 30, and when you're there, say amen. Amén. Y seguimos orando por nuestros hermanos que no pudieron estar aquí. Somos pocos en este día, pero estamos alegres. Y seguimos orando por los demás que no alcanzaron a estar aquí el día de hoy. Seguimos orando por ellos, sus necesidades. El Señor sabe todas las circunstancias y solo seguimos adelante buscando al Señor. Amén. 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel chapter 30. Y vamos a leer la mayoría del capítulo. We'll read most of the chapter, and I think it's something that very powerful chapter here in the first book of Samuel. Es un capítulo que podemos aprender mucho en este capítulo. Y antes de comenzar a leer, es importante que aquí sabemos que en esos tiempos David estaba huyendo de Saúl por temor de su vida. Y si leen el capítulo 29, los filisteos estaban reuniendo a sus fuerzas, y David y sus 600 hombres estaban junto con ellos, pero los filisteos, en temor de que David se hubiera traicionado a ellos, les dicen que se regresen a su hogar. If you read the previous chapter, you'll see that the Philistines were, gathering together in their armies, and David was amongst them with his 600 men. But the Philistines, in fear of David, fighting against them, he told him to return to his home, and that's where we start with verse 30. Es ahí donde comenzamos con el capítulo 30 y vamos a comenzar a leer. We're going to start reading first book of Samuel chapter 30. It says, "And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire, and had taken the women captives that were therein, and slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep." Amén. Y comenzando con el versículo 1 dice así: "Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y podemos ver aquí la angustia de David y los hombres que lo seguían. We can see here, that pain, that suffering that he was feeling. David and the men that followed him, that returning after 3 days, returning to Ziklag, returning to a city that had been burned, and their wives and their sons had been taken captives. And what can only imagine, what that pain was like. Y podemos ver aquí en la palabra de Dios que cuando regresó David a Ziklag, que
la ciudad había sido quemada y que y no solo David, pero también los hombres que le seguían, sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Y aquí el versículo 4 nos dice que cuando se dieron cuenta que alzaron su voz en clamor y lloraron hasta que no les faltaron las fuerzas para llorar. And we see here, how deep, that pain was, that suffering. And we see here in verse 4, once again we'll read it. It says that David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Y eso es algo poderoso. That's something that's powerful. There's a lot of ways that we can waste all of our energy. Whether we're doing physical labor, you work all day long, and towards the end of your shift, maybe you barely have the strength to drive home and eat, but you're just so exhausted. But imagine just being exhausted from crying, from that hurt, where you have no strength left, not even the strength to continue to cry. Y podemos ver aquí el dolor de David y de sus hombres que alzaron su voz, que lloraron. Y uno puede, en el trabajo o en otras, haciendo ejercicio, uno puede gastar todas sus fuerzas, su energía al trabajar un día largo, a hacer mandados, haciendo tantos quehaceres en la vida. Uno se cansa, uno al fin del día uno casi no tiene fuerzas, nomás tiene las fuerzas para quizás comer o levantarse e ir a descansar en su cama. Pero vemos aquí que el dolor de David, de sus hombres, era tanto que ya ni tenían fuerzas para seguir llorando. Estaban en tanto dolor, en tanta angustia. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, and I know that each and every one of us, if we take the time to meditate, some of the hardest hurdles that we've had to overcome, maybe we can resonate a little bit here with David and his men, that whatever it was at that time, when we were in great distress, in great need, we can all relate to that. We've all gone through hardships, through trials, through tribulations, and we can relate to that pain, to that suffering. Y cada uno de nosotros, si tomamos el momento y reflejamos en uno de los momentos más difíciles en nuestras vidas, podemos aquí sentir ese dolor, esa angustia que estaba sintiendo David en el momento al reconocer que sus esposas y sus hijos habían sido llevados cautivos. Y vamos a seguir leyendo aquí el versículo 5. We'll continue reading with verse 5, and it says, and David's 2 wives were taken captives, Ahinoam and the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelite. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people were grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Y aquí comenzando con el versículo 5 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas,
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y algo muy importante de ver y analizar en este capítulo es que en qué tan peligro estaba David. One thing to take note of as we read this chapter is what great urgency and danger that David was in. And in times like this, we read the story and we see how there was a great need to take action. One may think one can maybe put themselves in the shoes of David and say maybe one would think that there would be no time to cry, to weep, because there was such need, such urgency. Y uno quizás pueda pensar que en tiempos como este que estamos leyendo, que David quizás no tendría tiempo, si uno se pone en sus pies, diría quizás no tendría tiempo de llorar, sino que había una urgencia de tomar acción, sabiendo que los de Amalek habían llevado sus esposas y sus hijos cautivos. Había una gran urgencia, y no solo eso, sino que también los hombres de la ciudad también hablaban de apedrear a David, y él teniendo todo eso, procesando todo, él supo qué hacer en esos tiempos de angustia, de dolor. Él buscó al Señor, buscó el consejo de Dios, and you see that despite David being not only in pain, not knowing what happened to his wife, to his children, processing all that, and on top of that, the men of the city, we see here that they were as we see here in verse 6, when he was greatly distressed, and because the people spoke of stoning him, because everyone was going through grief, through being pain, and maybe that was their immediate reaction, to stone David. Maybe that was just what they were thinking at the time. But we see that David, despite the great stress that he was under, the great pain that he was in, he still saw the voice of God. He asked the priest to bring forward the ephod, and he sought God. He asked, shall I go after them? Will I be able to reach them? Amén. Y vemos que David, a través de todo lo que estaba sucediendo, él todavía supo que él tenía que buscar al Señor, de pedir al Señor qué era lo que él tenía que hacer. Y vemos que le pide al sacerdote que traiga el efod, y el Señor consulta al Señor y le dice aquí en el versículo 8, dice, perseguiré a esos merodeadores, los podré alcanzar. Y el Señor le respondió y dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y quizás nosotros ahorita no estemos tengamos tanta urgencia en nuestras vidas, o quizás sí. I don't know necessarily what each and every one of us is going through in life today, these last couple of weeks. But it's important to recognize that in times of urgency, of great
need, of pain, of suffering, that despite all that, that we seek God, that we seek His counsel. Amen. A lot of times I feel like when we're in a situation that requires us to make quick decisions, that take action quickly, a lot of times we may forget to seek God, to seek His counsel, just because we're in so much distress that it's overwhelming. Y quizás nosotros, a veces que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles o que requiere que nosotros tomamos decisiones o acciones rápidamente, quizás no consultamos al Señor, pero la importancia es de que nosotros podamos ir al Señor en tiempos de necesidad. Amen. Y yo creo que es por eso que nos dice la palabra de Dios que el rey David, caminó conforme el corazón del Señor. I think that's one of the reasons why the Bible shows us, the Word of God shows us that King David, he walked in accordance with the heart of God, and we read it over and over in the story of King David, how he would always consult God. Podemos ver a través de la vida del rey David que él siempre consultaba al Señor. Porque uno solo se puede imaginar lo que estaba pensando el rey David. Podemos ver aquí su dolor, su angustia, que aunque no tenía fuerzas, ya no le quedaban fuerzas para seguir llorando. Aleluya. Y a través de eso también su vida estaba en peligro, lo querían apedrear. We see here David, what he was going through. He didn't have the strength anymore to continue to cry. He had exhausted his strength in crying out and weeping, in pain. And on top of that, the people of the city, were thinking of stoning him. Pero vemos aquí que David, aún a través de todo eso, buscó al Señor, buscó su consejo. But we see, despite all that, David sought the Lord, saw His counsel, His direction, and we'll continue to read here in verse 9. Y vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 9 y dice así: Partió pues David, él y los 600 hombres con que él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verse 9 says, So David went, he and the 600 men that were with him, and came to the brook Besor, where there that were left behind stayed. But David pursued, he and 400 men, for 200 abode behind, which were so faint that they could not go over to the brook Besor. Y podemos ver aquí que 200 de los hombres que estaban con David no pudieron seguir, no pudieron pasar el torrente de Besor. And we see here, 200 men that were following David, they couldn't continue. They couldn't keep going forward. 200 of them, didn't have the strength, the energy to continue to go forward. And we'll keep reading. Y seguimos leyendo aquí en el versículo 11 y dice así: Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: Yo soy siervo de un hombrecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos
una incursión a la parte del Negev, que es de los Ceretos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. And starting with verse 11, it says, and they found an Egyptian in the field and brought him to David and gave him bread, and he did eat, and they made him drink water, and they gave him a piece of cake of figs and 2 clusters of raisins. And when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread nor drunk any water 3 days and 3 nights. And David said to him, to whom belongest thou, and whence art thou? And he said, I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite, and my master left me because 3 days agone I fell sick. We made an invasion upon the south of the Cherethites, and upon the coast which belongeth to Judah, and upon the south of Caleb, and we burned Ziklag with fire. And David said to him, canst thou bring me down to this company? And he said, swear unto me by God that thou wilt neither kill me nor deliver me into the hands of my master, and I will bring thee down to this company. Y vemos aquí que el Señor puso a este hombre en el camino de David, and we see here that God placed this Egyptian in the path of David, so that he could go to where the troops had gone, where their wives, their sons were taken. Y podemos ver que aquí el Señor puso a este egipcio en el camino de David para que le pudiera demostrar dónde habían tomado sus esposas, sus hijos. Y vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 16, and we'll continue reading here with verse 16. And it says, and when he had brought him down, behold, they were spread abroad upon all the earth, eating and drinking and dancing, because of all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines and out of the land of Judah. And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day, and there escaped not a man of them, save 400 young men which rode upon camels and fled. And David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives. And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that had taken to them. David recovered all. Y aquí en el versículo 16 dice, lo llevó pues, y he aquí que estaba desparramado sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Aleluya. Y gracias a Dios, we can praise God. We can give him a hand clap. Le podemos dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios que David, podemos ver aquí que él pudo recuperar todo lo que se le había tomado, y gracias a Dios que él pudo hacer eso, y solo pudo hacer eso porque él supo que tenía que consultar al Señor. Amen. We thank God, and we can see, the power of God here in this chapter. That David, he was able to recover everything, everything that was taken from him, from his men.
they were able to recover it. There was nothing left that they weren't able to recover. But he was only able to do that, because amidst, the chaos, the pain, the agony that he was going through, he knew that he had to go to God. He knew that he had to ask God for guidance. And, that's a tough thing to do, especially when things are, everything's going horribly wrong in our lives. It's a hard thing to just stop and know that you have to go before God. Amen. Y eso es una cosa difícil de hacer en nuestras vidas, en momentos de urgencia, de angustia, de dolor, de tanta necesidad que hay, de nomás poder tomar el tiempo de pausar y saber que tenemos que ir delante del Señor y de buscar de su consejo, que Él sea el que nos guíe. Porque David fácilmente, al ver la ciudad destruida, quemada, pudiera inmediatamente correr hacia los amalecitas. Because David could have easily, as soon as he saw, that the city had been burned, and that the wives and sons had been taken, he could have instantly gone after them and started chasing them. One could even say, he could maybe would have had more energy. Those 200 men that stayed behind because they didn't have energy. One could say that if they hadn't exhausted, all of their energy in crying, in weeping, one could say that they would have been able to get past the tower of Besor. Quizás esos 200 hombres pudieran seguir corriendo, quizás tuvieran la energía para seguir con David, si hubieran correteado instantáneamente, pero David sabía que él tenía que buscar la voz del Señor, sabía que él tenía que consultar a Dios. But we know David knew that he had to consult God, and we continue to read here in verse 21. This is el versículo 20, verse 20. And it says, "And David took all the flocks and the herds which they drave before those other cattle, and said, 'This is David's spoil.' And David came to the 200 men which were so faint that they could no longer follow David, whom they had made also to abide at the brook Besor. And they went forth to meet David and to meet the people that were with him. And when David came near to the people, he saluted them. Then answered all the wicked men and men of Belial, of those that went with David, and said, 'Because they went not with us, we will not give them of the spoil that we have recovered, save to every man his wife and his children, that they may lead them and depart.' Y el versículo 20 dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno a su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte
del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, destacará parte igual. Amén. Y una vez más podemos ver el carácter de David que él tenía. And we see here once again, that character that David had. We see here that, after returning and, having the spoil that some of the wicked men, we read here in verse 22, that they didn't want to share the spoil with those 200 men that had stayed behind. They said, just give it back to their wives and their sons and, let them depart. Y vemos aquí que los hombres malvados y perversos no querían compartir de lo que habían recuperado del botín que habían recibido, y le dijeron a los 200 hombres que se habían quedado que les iban a regresar sus esposas y sus hijos, pero que no iban a recibir del botín. Pero una vez más podemos ver el carácter de David, que aunque esos hombres no pudieron seguirlos a la batalla, todavía les repartió del botín a ellos. And we see here that even though those 200 men couldn't continue to go forward, they didn't have that strength to follow them to the battle. David still said, you shall also, take from the spoils that we were able to recover. Y qué gran corazón tenía David, what a great heart that, that David had. Because one can understand, uno también puede entender, uno que lucha, que hace el esfuerzo. Así somos nosotros, así es nuestra carne, que no quiere compartir de lo que el Señor nos da. That's how we are at times as well. As the wicked man, our flesh, is weak. Sometimes it gets the best of us. That sometimes we don't want to share, the riches, the blessings that God gives us. Y así que el Señor nos ayude, porque uno cuando se esfuerza y uno puede, quizás hablando en términos humanos, uno puede comprender que cuando uno hace el esfuerzo, uno lucha y es victorioso, no querer compartir esas bendiciones, because that's humanly speaking, that's understandable. When one puts the effort, when one struggles, and when they're victorious, not wanting to be able to share those blessings with others, because you say to yourself, I fought for this, this is mine. Pero lo importante es que nosotros podamos, cuando seamos victoriosos, poder repartir de esas bendiciones. But for us, when God gives us, the victory, to be able to share, of those riches, of those blessings with everyone, because everyone's in need, porque todos tenemos necesidades. Amén. Y vamos a seguir leyendo. We'll continue reading here the last couple of verses. Los últimos versículos vamos a seguir leyendo este capítulo. El versículo 25 dice: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. And verse 25 says, and it was so from that day forward that he made a statute and an ordinance of Israel unto this day. Amén. Y podemos parar hasta ahí, and we can stop there and just take the time to meditate and this chapter, y tomar el tiempo de meditar en ese capítulo. Y así en nuestras vidas, como estaba diciendo hace un rato, que hay tiempos de dolor, de angustia, de necesidad, y también por seguir, van a seguir habiendo más luchas, más pruebas, quizás unas más difíciles de lo que nosotros ya hemos pasado. And as we take the time to meditate, like I said, I'm not sure 100% what's going on
in each and every one of our lives. To those that are here this afternoon, whether we're going through hardships at the moment or had just gone through a hardship, and God gave us the victory. But in the days to come, and the months to come, and the years to come, there will continue to be hardships. There will continue to be struggles, and maybe more difficult ones that we've already been through. Y quizás son las luchas más pesadas, más fuertes de lo que nosotros ya hemos experimentado o pasado. Y es por eso que nosotros nos recordamos una vez más que a través del caos, del dolor, de la angustia, que tomemos el tiempo de buscar al Señor, de consultar al Señor, porque Él nos va a dar la victoria, because He, in those times of urgency, of an emergency, of need, of pain, of suffering, to consult God, because He will give us the victory. Él nos va a dar la victoria. Y podemos ver aquí en este capítulo, and we can see it, in this chapter, how He was able to recover everything to David and his men, como el Señor pudo recuperar todo a David y a sus hombres, y aún los bendició más, and even so, blessed them even more. Amen. They got more the spoils of the battle. Podemos ver el botín que ellos recibieron también. El Señor restauró todo, y aún más le restauró David y a los hombres. Not only did He restore what they had lost, but He blessed them with more. And that's another thing for us to also sort of have that mentality to, that when hardships come in our lives, in a sense, to embrace them, because it's an opportunity that God's giving us to prove to Him how much we're willing to serve Him. Y es por eso que nosotros en tiempos de luchas, de pruebas, de poder con gozo poder recibirlas y decir, esas son oportunidades que el Señor me está dando para poder yo demostrar al Señor que tanto confío en Él, que tan de verdad en serio estoy de seguirlo a Él. It's an opportunity that God's giving us. And if we take that opportunity and we put our trust in God, in Him, and if we console Him, He's going to work miracles in our lives. Él va a hacer milagros en nuestras vidas, y nosotros podemos consultar al Señor. Y vamos a ir al libro de Deuteronomios a ver otros versículos, and we'll go ahead and turn our Bibles over to the book of Deuteronomy, chapter 8. Take a look at a couple of verses over there. A ver unos versículos en el libro de Deuteronomios, capítulo 8. Deuteronomy chapter 8, verse 1 and 2 says, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. And verse 1 and 2 says, all the commandments which I command thee this day shall you observe to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord swore unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thy heart, whether thou would keep His commandments or no. Así que sabemos que en nuestras vidas, cuando pasamos por tribulaciones, por pruebas que son del Señor hacia nosotros, para que Él pueda ver
qué es lo que hay en nuestro corazón. And when we're going through hardships, through hard times, it's important for us to know and understand, that they're, being sent by God, so you can see, what's truly in our hearts, whether we're serious about serving Him or whether, those hardships, will break us down, and, that would be the end of it. Y el Señor, por medio de esas luchas, Él nos hace pasar por sufrimiento para ver si de veras estamos dispuestos a seguirle. Aleluya. A través de las luchas, a través del dolor, Ayúdanos, Señor. y que el Señor nos ayude a poder mantener nuestra confianza en Él. May God help us to, have Amen. that faith in Him, have that trust in Him. We read, chapter 30 of the first book of Samuel, and we see how David, through that hardship, through that pain, through that suffering, he was still able to put his trust in God. Amen. Like I said, he could have easily, not thought about God and, just take immediate action. Those human instincts that kick in. A lot of times, that's how we react. Y sabemos que David fácilmente él podía reaccionar inmediatamente y no pensar, de buscar el consejo de Dios cuando a veces nosotros en nuestras vidas pasamos por tiempos difíciles también, y lo que pasa es que nuestros instintos naturales son los que toman las decisiones por nosotros, pero que nosotros podamos hacer como David y depositar al Señor. But may God help us, be able to do, what David did. Amidst, that pain, that suffering, he knew that he had to go before God and ask for His guidance. Que él supo que él tenía que presentarse delante del Señor y pedir al Señor que fuera Él, que lo guiara, y que si fuera su voluntad de recuperar todo, y podemos ver que el Señor sí pudo recuperar todo. And we see here that God was able to restore. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Y que el Señor también nos ayude no ser como esos hombres malvados, perversos, que después de la victoria no quisieron compartir del botín. And may God help us as well. If we're here today, there's been many hardships, many battles that we've been in, many victories that God has given us, a lot of blessings, and for us to, not share that with others, whether it be through our testimony and in other ways that God has blessed us, but to also share those with others who maybe don't have, like we saw that 200 men that didn't have the strength to continue to go forward, and be able to bless those as well, y también de poder nosotros a través de los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de las bendiciones, de las riquezas que Él nos ha dado, también poder compartir, no ser como esos hombres que no quisieron compartir del botín, y de poder ser de bendición a otros, sea por nuestro testimonio o en las otras riquezas que el Señor nos ha dado, de poder ser bendición para otros, y no de no nomás tener esas bendiciones para nosotros, sino dárselos a otros también. And for us not to be selfish. It's another thing that we struggle with a lot. Amen. Being selfish and be able to share those great blessings. Each every one of us that's here today, how many victories has the Lord given us. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde podemos decir que el Señor nos ha dado muchas victorias. Gloria a Dios, Porque si aleluya. nosotros, si Él no nos hubiera dado las victorias, no creo que pudiéramos estar aquí en pie en este día. If He hadn't given us, those victories through our lives, through the hardships, I don't think any of us would be standing today here in the house of God. Amen. And I'll go ahead and read one last scripture before finishing, y vamos a ver un versículo más antes de terminar, y vamos a ir al libro de Salmos. We'll go ahead and over to the book of Psalms, chapter 39.
el libro de Salmos, capítulo 39. Aleluya, gloria a Dios. Psalms 39, chapter, verse 37, el versículo 37. Salmos 39, versículo 37 dice así. What was it, brother? I think it's chapter 37. Pienso que es el. Sí, sorry. Psalms 37. Salmos 37. Capítulo 37, versículo 39. Amen. Psalms 37, verse 39, and it says, "But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble." El versículo 39 dice así: "Pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia." El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperó. And verse 40 says, "And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them, because they trust in Him." Amén, gloria a Praise the Dios. Lord. Thank you, Jesus. Y sabemos que los últimos Thank you, Lord. 2 años, and we know that the last 2 years, have been quite difficult. Maybe we haven't suffered as much as others. Quizás no hemos sufrido como otros en otros países, pero y no solo hablando sobre la pandemia, sino todo lo demás que ha sucedido, tanto cansancio, tanta ese adormecimiento también que ha habido espiritualmente. Amen. Que el Señor nos ayude. And we know that the last 2 Aleluya. years Gloria a Dios. have been quite difficult, and maybe we haven't suffered as much as others have in other countries. Other of our brothers who have suffered greatly as well, and but the pandemic, it's not the only thing that's been affecting us, our lives. There's been so much. We've grown tired. Spiritually speaking, there's a lot of maybe laziness. When you're falling asleep spiritually, and that's even more dangerous. Y eso es aún más peligroso. Amen. Cierto. Y podemos ver que sabemos que por lo delante van a haber pruebas más difíciles quizás, and we know that up ahead in the future, there will be more hardships, more trials, more tribulations, and God, is only using all of this to prepare us. Y el Señor solo está usando todo esto para poder prepararnos. Aleluya. Y así que el Señor nos ayude Amen. a seguir adelante. May God help us to continue to go forward. And like I said, maybe you're not going through a hardship right now, but one thing for sure that we can also be sure of is that in the future, there will also be more pain, more suffering. So let us prepare. Let us know what to do in those times of anguish, of hardships. Así que el Señor nos prepare, que nosotros sepamos qué hacer. Ya hemos pasado por muchas pruebas, muchas luchas. El Señor nos ha dado la victoria. Gloria a Dios. Y en el futuro también, gracias a Dios Señor. también, que nos ha dado la victoria. Amén. Pero sabemos Ayúdanos, también Señor. que esto no es el fin, que hay más luchas, hay más pruebas adelante Amén. de nosotros, y solo pedimos al Señor que nos dé las fuerzas para poder sobrellevarlas, Señor. y que nosotros podamos en esos tiempos difíciles poder el tiempo de reconocer al Señor, de buscar de su consejo, para que Él nos pueda guiar, nos pueda dar la victoria. And may God help us, when we do get to that point, that amidst the chaos, that we come before God, that we present ourselves and seek His guidance, seek His counsel, so that may God give us the victory, the blessings. Amen. Yes, Lord. Y Thank you,
Jesus. y que el Señor nos siga protegiendo. Sabemos que con al deber de la pandemia parece que los casos una vez más siguen aumentando y pues ya hemos pasado por esto y solo le pedimos que el Señor una vez más que su mano esté con nosotros. Amén. Relating to Ayúdanos, the Señor. pandemic, Sí, Señor. the cases continue to rise. We don't know what's ahead of us. Siguen aumentando los casos. Cases continue to go up amongst all the other hardships that we face. And we just ask God to prepare us. We don't know what's ahead. Amen. But as we read, may God be our strength. May He be that fortress that we Yes, can go Lord. to Jesus. and ask God, to deliver us of whatever affliction it is that we go through. Y así que el Señor nos ayude a poder buscar en el Señor Praise the a esa Lord. fortaleza, ese refugio, y que Él nos pueda librar de todo dolor, de toda angustia. Amén. Amén. Así Aleluya. que Dios los bendiga. Dios. God bless everyone this afternoon.